Bienvenidas y bienvenidos a Voces Universitarias. El día de hoy vamos a hablar de cultura y deporte y lo vamos a hacer como en los recientes programas en donde hemos estado tratando esta vinculación que tiene la Universidad de Quintana Roo con la sociedad quintanarroense. Para ello hemos invitado a dos profesores que usted ya conoce, Marco Rossetti, que él es maestro en danza, es además maestro en educación y pues es el responsable del tema de cultura. Hoy nos va a ampliar porque antes ya hemos hablado con él de este tema o de estos temas en general, pero hoy queremos especificar un poquito más, Marco. José Aguilar Cano, él es el responsable del Departamento de Cultura y Deporte y hoy vamos a hablar, como usted ya lo conoce, de deporte, pero lo vamos a hacer en ese programa de vinculación que tenemos con la sociedad quintanarroense, sobre todo con esa sociedad que está en vías de formación, esos futuros ciudadanos que esperamos que un día también sean parte de la Universidad de Quintana Roo. Me refiero a los niños, me refiero a los hijos de los trabajadores de la universidad, ya sea de los administrativos, de los docentes, algunos son invitados, algunos son vecinos, pero todos finalmente tienen un espacio aquí en este programa de verano que felizmente está concluyendo y del que vamos a hablar este día. Sobre todo porque nos interesa que el tema que muchas veces se dice que es de distracción, pasatiempo, pero también es salud y es de disciplina, de buenos hábitos en una vida no solamente personal, sino en la sociedad que requiere pues tratar un tema básico que es cada vez más importante, como es la cultura y los deportes. A veces las dos cosas son parte de lo mismo, una visión integral del desarrollo personal. Pues Marco, muchas gracias. José, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar. ¿De qué se trata este programa de verano? ¿Es la primera vez? ¿Quiénes participan? ¿Cómo se integró? ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, el taller o curso de verano pues tiene aproximadamente 12 años. 12 años. Siempre se ha conformado como una variable de lo que nosotros hacemos en el verano y en las clases generales, en los cursos normales, pero aplicado a niños. Y los niños pues son los propios hijos de los trabajadores administrativos, docentes y algunos invitados de los que participan en estos cursos principalmente. El enfoque que se le da pues es deportivo, cultural, pero con una mira, con una parte de juego, pero enfocado a lo lúdico, a la concientización corporal, a la parte de una experiencia de trabajar en equipo en los niños, más que nada. Marco, hace un rato, de manera informal, comentábamos que son muchos, ¿no? ¿Y qué tanto son muchos cuando decimos 150, 170 niños que de pronto se ven en las aulas, se ven en los espacios comunes en donde los universitarios toman clases o se divierten, a veces escuchan conferencias? ¿Cómo cambia y cómo ustedes transmiten esa sensación de estar en vida y en salud? Es algo complicado. La experiencia nos va dando ciertas formas o estilos para poder aplicar este trabajo a 150 niños. Son niños de diferentes edades y en ese sentido pues diferentes edades, estamos hablando de 5, 6, 7, 8 y 9 y 10, 11 años aproximadamente. Sí, son los 3 o 4 grupos que se están manejando. Para una persona como tú, pues esto no es tan complicado, maestro en educación. No es complicado. Me da la impresión que hay toda una experiencia. Digo, 12 años es toda, pues ya una carrera en este ámbito de la vinculación universitaria con la sociedad. Así es. Sí, bueno, a lo mejor la experiencia del pasado nos permite visualizar lo que puede suceder con los chicos, pero cada grupo o los grupos que vienen cada año son diferentes. O sea, los niños son completamente diferentes a los que vinieron el año pasado. A lo mejor se repiten, pero son dinámicas completamente. Aparentemente los niños de hace 10 años no son igual a los de este año. Entonces, ¿cómo que cambia? Pues su comportamiento, su carácter, su forma de apreciación hacia las cosas, hacia la vida, hacia ya, por ejemplo, los chicos, por decir un ejemplo,
a los niños de hace 10 años no traían celular y ahorita ya traen celular, ya tienen otra percepción del mundo, de la realidad. Entonces es poder jugar con todo ese tipo de cuestiones y con la experiencia, pues lograr o conjuntar más bien el objetivo de esta actividad, que no se desvirtúe y que realmente se aplique lo que es este curso de verano para ellos. Claro. Muy bien, José, pues continuando con esta charla, ¿cómo es la experiencia? ¿También llevas ese número de años trabajando con niños en verano? Cuéntanos un poco acerca de tu propia experiencia y sobre todo veamos lo que dice Marco, porque esto de niños, de generaciones que de pronto llegan y nos muestran otra forma de ser, otra forma de actuación, pues resulta muy importante para un público que necesariamente nos escucha, nos ve y que piensa que solamente los universitarios, a veces la ciencia, a veces, pues no sé, la investigación, pero ahora cuando tenemos que hablar de niños y de ese descubrimiento de que generación a generación cambia más rápido que cuando nosotros éramos niños, pues resulta interesante. Cuéntanos un poco acerca de eso. Pues sí, es una experiencia muy grata. Un servidor lleva 11 años coordinando el curso de verano infantil. Tiene 12 años de creación y tratamos de año con año incluir actividades que sean más atractivas para los niños por las exigencias, como comentaba el maestro Marco, que los mismos niños nos piden. Son actividades muy variadas, tenemos grupos de entre 5, 6 y 7, 8 y 10 y 11 y 12 años, o sea que son unas edades es un universo verdaderamente muy diverso, muy variado, ¿no? Muy variado. Y que nos exigen mucho. Las actividades deportivas están muy bien dirigidas para que jueguen, pero que también aprendan y sepan por qué están haciendo esas actividades. Las actividades culturales que nos complementan esa cultura, que también es cultura física y también la iniciación a los niños a las artes. Y tenemos ahorita 3 actividades que incluimos, que son valores, que el Departamento de Participación Social está participando, apoyándonos con valores, con la maestra Angelina. Relajación para niños, que la doctora Pía de la Unidad de Salud Integral está dándonos técnicas con música, con ejercicios, está muy completa. Y tenemos en el taller de fomento a la lectura, que el programa de Leyendo sin Censura lo adaptó a los niños y también conocen los niños la biblioteca y van a hacer actividades. O sea que muchos me decían los papás de que cómo es que hacen tantas cosas los niños en 2 semanas, y pues es un reto, ¿no? Pero tratamos de que los niños estén ocupados, que hagan actividades lúdicas, como decía el maestro, pero que también aprendan y se lleven algo. Tuvimos nuestro campamento este primer viernes, aparte de tener a los niños de 8 a 1, los tuvimos de 5 de la tarde hasta 8 de la mañana del sábado. O sea, entraron el viernes a las 5 de la tarde, salieron el sábado a las 8 de la mañana. ¿Y las actividades que realizan, cuáles son? Hay un poco de música, imagino. Ahí fueron actividades de campamento. Historias que hay que contar en el campamento. Ahí hicimos rallies deportivos, hicimos rallies educativos. En las noches ya simularon una fogata y cantaron. Les proyectamos igual algunas películas educativas, y en sí los niños no durmieron, estuvieron jugando, sí, me imagino. Brincaron cuerda, contaron historias. Desde el armado de sus casas ya fue diferente, porque convivieron los papás para ayudar al armado, los maestros y los propios niños. Y estuvieron aquí en la universidad toda una noche, que estaban los niños asombrados. Me comentaba nuestra directora, la maestra Lupita Cuellar, que parecía que eran las 3 de la tarde aquí, que los niños estaban, y era ya la madrugada, ¿no? Muy poco durmieron los niños. Pero son cosas que identifican a los niños y los hacen ya parte de la universidad desde ahorita. Ya los niños nos impresionamos, que dicen: ¿dónde vas al curso de verano? A la UCRO. Soy universitario por estar en nuestro curso de verano. Sí, son los universitarios del futuro, ¿no? Que de pronto empiezan a tomar conciencia de lo que puede ser la vida en un lugar pues tan exquisito como es la propia universidad. Yo creo que cualquier universitario que de pronto pasa 4 o 5 años siempre guarda para toda su vida esa experiencia en el aula, en la cancha, en el espacio cultural,
muchas veces en el trabajo de campo, pero a nadie se le olvida el momento en el que estuvo en la universidad, y eso se queda. Alguien me dijo una expresión muy interesante del universitario. Me dijo, cuando uno es universitario se queda tatuada esa imagen, es una imagen y una experiencia que no podemos olvidar en la vida. Y bueno, los universitarios no lo son solamente 4 o 5 años, lo son para toda la vida. Es una formación integral en donde los profesores hacen un papel en el aula, pero los instructores, los especialistas en deporte, en cultura, los responsables de servicio social, de prácticas profesionales, hacen otro tanto. Y a veces, como en otra charla que hemos tenido con integrantes de la Universidad de Quintana Roo, bueno, pues hay personas que de pronto marcan la vida de otros universitarios por las experiencias que se ofrecen para poder hacer intercambio universitario, sea en México, sea en otras partes del mundo, o algunos descubrimientos de laboratorio, algunos descubrimientos que se van haciendo en comunidades que dejan su huella para toda la vida en los universitarios. Bien, pues el tiempo se nos termina en este primer bloque, pero vamos a seguir platicando acerca de este programa, este taller que se está haciendo con los futuros ciudadanos, los futuros universitarios, y en donde hay muchas cosas que contar, sobre todo para los padres de familia o para los universitarios que de pronto pueden observar en los niños un ejemplo de lo que resulta sumamente importante en deporte y cultura. Vamos y regresamos a Voces Universitarias.